Bien, entonces, como dije, ¿no? Hoy día la sesión es un poco más práctica porque vamos a estar viendo redacción de escritos. Sin embargo, igual va a haber algunos consejos, ¿no? Un poco de la teoría también. La dinámica es tal cual ha dicho Ryder, sin embargo, yo sí termino como un tema, ¿no? De todo lo que vamos a hacer en la estructura y voy leyendo comentarios, ¿ya? Porque por ahí puede surgir algunas dudas, entonces sí me gusta estar leyendo comentarios de rato en rato. Así que sí pueden ir dejando sus comentarios relacionados al tema. De preferencia, no dejen casos complejos porque a veces me ha pasado, ¿no? Que dejan como todo un caso ahí para leer. Si es demasiado grande, no se va a leer. Entonces, si tienen alguna duda específica de su caso, sí la pueden escribir, pero sean concisos. Bien, entonces con eso comenzamos. La estructura de hoy día va a ser la siguiente, ¿no? Primero los consejos para la redacción, ¿no? Que son consejos en general. Luego vamos a ver la estructura de una demanda, porque hoy día me han pedido demanda afiliación, alimentos, tenencia y régimen de visitas. Y luego vamos a ver esos temas, pero no solo las demandas, sino como que las preguntas frecuentes que pueden surgir en estos procesos judiciales, ¿ok? Bien, entonces comencemos por los consejos para la redacción de escritos judiciales. Podrá sonar muy obvio algunos consejos, pero realmente al momento de la práctica se cometen todavía, por eso es importante ponerlos, ¿no? Entonces, primero, antes de redactar, debemos conocer todos los hechos del caso y la documentación probatoria con la que cuentas. ¿Por qué? Puede suceder, ¿no? Que tu cliente o la persona a la que le estás llevando el proceso te dice que necesita tal cosa, ¿no? Imaginemos, te dice que quiere una pensión de alimentos. Tú ya te estás proyectando que quieres una pensión de alimentos, entonces una demanda de alimentos. Te cuenta algunas cosas, te dice, el señor gana tanto, mis hijos tienen tanta edad, ¿no? Y cuando tú empiezas a elaborar la demanda, y luego le pides la documentación, que a veces puede pasar, te das cuenta que no está firmado, ¿no? Si no está firmado, no está reconocido, no era una demanda de alimentos, sino una afiliación. Ese error, aunque parezca muy obvio, suele ser bastante común, ¿no? De que comenzamos a elaborar una estrategia sin tener en consideración lo que realmente tenemos, ¿no? Otra cosa que podría pasar, ¿no? Que te cuentan unos hechos del caso, pero al momento de ver la documentación, por ejemplo, nos dicen, ¿no? El señor gana 4.000 soles. Ok, vamos a la documentación probatoria. ¿Tenemos cómo probar que ganan esos 4.000 soles o no tenemos nada? Porque si no tenemos nada, tenemos que elaborar medios probatorios, ¿no? O buscar información que nos ayude y si no se puede, tenemos que tener en consideración que no se va a poder tal vez obtener la pensión que la persona estaba deseando. Entonces, hay que tener en cuenta todas esas cosas, ¿no? Se escucha perfecto. Ok, alguien puso que se escucha bajo, pero de ahí dicen otros que se escucha bien. Si se escucha mal, por favor, Ryder, me avisas. Ya. Entonces, importantísimo, ¿no? Que ustedes no solamente tengan esa primera conversación con la persona que quiere contratarlos o quiere que lleve su proceso judicial, sino que también tengan como que ya, tal vez la primera consulta gratis, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? Ya, la primera consulta gratis, pero si te dice, sí, quiero que lleves mi caso, cuando empiezas a revisar la documentación, te das cuenta que hay muchas otras cosas que hay que tener en consideración, ¿no? Entonces, esa parte de revisión de documentos es un trabajo también que realiza el abogado o la abogada, ¿no? De acuerdo a lo que se tiene de documentación, se elabora la estrategia, ¿no? La primera consulta que es pequeña, que suele ser la que muchos abogados o abogadas dan gratuitamente, más en procesos de familia, es una consulta bastante, ¿no? Con solo hechos hablados, no tenemos una documentación tal cual, ¿no? Entonces, yo no quisiera que se pasen este paso, ¿no? De conocer todos los hechos y los documentos que tienen. Segundo, tenemos que tener conocimiento de la materia. Eso está además, de hecho, creo que ustedes están aquí porque quieren reforzar también sus conocimientos en la materia, ¿no? Muchos abogados, abogadas a veces no son especialistas en familia, pero a veces nos encontramos, ¿no? Con procesos que tenemos que llevar porque tocó, ¿no? No, no es mi especialidad, pero tocó llevar este proceso de familia.
Ok, tenemos que tener en cuenta que si no es nuestra especialidad, hay que investigar antes de meternos al proceso, ¿no? Entonces tenemos que tener conocimiento de la materia. Incluso nuestro código a veces confunde conceptos y por eso es importante la especialización. Es mejor que se lleve con un abogado que sí se especialice en ese tema. Y si no es así, pues al menos hacer una investigación previa de en qué consiste ese proceso y qué hay que tener en consideración, ¿no? Para no confundir conceptos, para no cometer errores, ¿no? Entonces todo eso es importantísimo. No hay que, no hay que, digamos, menospreciar ciertas ramas. Yo suelo escuchar mucho abogados, abogadas que dicen que alimentos es súper fácil porque, claro, es una de las demandas más tradicionales y comunes que se realiza, pero tiene sus propias particularidades y muchas veces por estar menospreciando pasa que se comete errores, ¿no? Se comete errores y esto se perjudica al final a la parte, ¿no? Termina alargándose el proceso innecesariamente. Bien, un tercer consejo antes de redactar escritos es que tomemos en cuenta los formatos, los modelos que existen en Internet, son una guía, ¿no? Pero cada caso tiene su particularidad, entonces ustedes tienen que elaborar su propio escrito. Yo no recomiendo agarrar un documento de internet y así solamente cambiar datos y ya está. No, eso no se debe hacer. O al menos si ustedes quieren hacer un trabajo de calidad, entonces tienen que usar esa guía de internet, capaz, pero también utilizar su propia información, utilizar lo que han aprendido, lo que están aprendiendo, lo que van a aprender hoy, lo que aprenden en otras capacitaciones, lo que aprendieron en su universidad o lo que aprenden de otras experiencias, pero tienen que utilizar su información. Porque ahí puede haber casos que tengan más particularidades que en un modelo no lo van a encontrar. Y ustedes, por seguir tal cual a pie de letra el modelo de Internet, no van a terminar haciendo un buen trabajo, ¿no? O tal vez va a terminar este trabajo siendo insuficiente para lo que la parte realmente busca. ¿Ok? Entonces, son guías, pero no hay que planchar tal cual. ¿Qué más? La confusión de conceptos, ¿no? Acá más que nada lo digo por los procesos de tenencia, ahí veo mucha confusión de conceptos, ¿no? Por ejemplo, el de patria potestad y tenencia, ¿no? También en los casos de violencia, por ejemplo, denuncia, demanda. Entonces, hay que saber bien qué concepto corresponde a cada proceso, ¿no? Entonces, no confundir conceptos. Hoy día vamos a hablar también un poquito cuando lleguemos a patria potestad, a tenencia y régimen de visitas, sobre las diferencias, pero ustedes ya saben, ¿no? Que es necesario, como dije en el Consejo 2, conocer la materia antes de meterse a este proceso judicial. Finalmente, algo que seguramente ya le han dicho a muchos, y si no, pues acá se los digo, no es necesario redactar escritos súper ostentosos, citar el libro tal o citar frases en latín, eso no es necesario. Es mejor un escrito conciso con la información necesaria que un escrito ostentoso. Y esto no se dice porque se nos ocurre, sino porque cuando uno está, bueno, yo he tenido la oportunidad de estar tanto en el Poder Judicial como litigando, ¿no? Cuando uno está en el Poder Judicial, vemos que cómo funciona. Normalmente no es el juez el que revisa los escritos, sino es primero el secretario. El secretario judicial o el especialista es quien realiza esta revisión y le pasa solo lo importante al juez o a la jueza. Entonces el secretario normalmente, ¿no? Y ustedes saben que en nuestro poder judicial tiene siempre mucha carga, va a revisar muy rápido todo, ¿no? Y va a buscar lo importante. Entonces, si ve citas así ostentosas que no tienen nada que le sume al escrito, uno, que no lo va a tomar en cuenta, o dos, que incluso no va a querer terminar de leer su escrito, ¿no? Y muchas veces lo importante a veces está por el medio, por el final, ¿no? Y si se aburre en las primeras páginas, no va a llegar hasta el final de su escrito y puede omitir cosas. ¿Eso está mal? Claro que está mal. El especialista o el secretario que revisa debe revisarlo todo, pero partiendo de cómo funcionan las cosas, eso va a pasar. Entonces, por eso se da este consejo. Ahora, si pasara,
Igual, ¿no? Existe el derecho de impugnar, ¿no? Si es que en caso no se ha tomado en consideración algo que está en la demanda, pero ¿para qué llegar a esta situación que ustedes saben que uno es costo, dos es tiempo, ¿no? Mejor es evitar ello. Por eso, escritos concisos son más recomendables que escritos súper largos. Ahora, si es un caso complejo y sí vale la pena invertir en poner más información, sí hay que hacerlo, porque hay casos complejos donde tal vez no sabemos qué decisión va a tomar el juez y puede influir mucho un criterio jurisprudencial, entonces ahí sí vamos a utilizar las citas, ¿no? Citar jurisprudencia, citar otros fallos. Entonces hay que evaluar cuándo hacerlo, ¿no? No quiere decir, la doctora Karin me dijo que nunca citen. No, no, no. Nosotros tenemos que evaluar de acuerdo a nuestro criterio, ¿no? Cuándo sí realmente es necesario hacerlo y va a valer la pena. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esos criterios, pasamos a la estructura porque nuestro Código Procesal Civil también nos indica una estructura para poder nosotros elaborar una demanda. Estructura que a la fecha ya ni se sigue tanto al pie de la letra, pero pues sí tenemos una pauta, ¿no? Si un juez se pone así súper pesado, podría observarnos estos detalles. Sin embargo, como en familia, muchas veces los casos son de urgencia, este tipo de formalidades se dejan pasar, ¿no? Pero si ustedes no solamente litigan en familia, entonces sí es mejor tener en cuenta la estructura de una demanda, ¿ok? Entonces vamos a la estructura. Para la estructura justamente he tomado un modelo que justo puse modelo de demanda en internet y sale esto. Entonces vamos a partir de lo que sale en internet. Ustedes saben que en una demanda siempre hay un encabezado, ¿no? Un encabezado que tiene los datos normalmente del expediente. Como en la demanda todavía no tenemos un número de expediente, esto va vacío, ¿no? El secretario también va vacío. El escrito es el número uno y lo más importante, la sumilla. La sumilla, conforme al artículo 130, inciso 5 del Código Procesal Civil, es aquella que contiene nuestro pedido, ¿no? Acá, demanda de alimentos, ¿no? O básicamente esto es lo que va a ver, ¿no? Lo que ponen en el sistema al ingresar, qué tipo de proceso es. ¿Ok? Entonces, la sumilla es importantísima. Segundo, la competencia. Ahí bajo esa misma estructura, ¿no? Ustedes ven que siempre se pone en el lado superior izquierdo, superior derecho, todos esos pequeños datos junto a la sumilla, o sea, el encabezado, y ya luego parte, ¿no? Desde como un escrito normal, ¿no? Desde el lado izquierdo, todos los demás datos, ¿no? Entonces, segundo, la competencia. La competencia es a qué juzgado nos corresponde este proceso judicial. En el caso de alimentos, por ejemplo, ustedes sabrán que se demanda en los juzgados de paz letrado, ¿no? Entonces se pone señor juez o señora jueza del juzgado paz letrado de tal, tal, tal. Si estoy en Cusco, de Cusco. Si estoy en Loreto y ahí hay juzgado paz letrado de Loreto, ¿no? Entonces, de acuerdo a en qué lugar estés y de acuerdo a qué tipo de proceso es, ahí va a ir la competencia, ¿no? Y esto también está regulado en nuestro Código Procesal Civil. Tercero, y súper importante, la identificación del demandante o de los demandantes, si en caso fueran varios, ¿no? Entonces, acá siempre, esto va a depender mucho de cada uno, ¿no? Si ustedes ven, acá pues lo ha puesto desde la izquierda, pero muchos escritos lo tienen todo alineado para el lado derecho. Entonces, acá lo que importa es la información. Identificar a la persona que está demandando, ¿no? Identificar corresponde poner no solo nombre completo, sino también el número de DNI o si es una persona extranjera, su carnet de extranjería o su cédula de identidad. Corresponde poner el domicilio real en donde vive, ¿no? Y también el domicilio procesal, en caso queremos que se le notifique en un domicilio procesal, se pone ahí. Esto sucedía mucho antes, ¿no? Antes de pandemia,
se ponía un domicilio procesal para que lleguen estas notificaciones a, a una casilla. Actualmente también se hace, ¿ok? Pero a veces se puede obviar. Y el domicilio procesal electrónico, que es la casilla del SINOE, que ustedes, seguramente los que son abogados, abogadas, todos ya tienen su casilla electrónica, ¿no? Que es gratuita. Entonces ahí también se pone la casilla electrónica, ¿no? Ahora, esto si en caso la persona tiene un abogado o una abogada, porque recordemos que en alimentos no es necesario tener un abogado. Entonces, si no lo tiene, no se pone lo del domicilio procesal, ¿no? Entonces, esta identificación es una de las primeras cosas que aparece en el escrito. Importante ponerlo adelante, ¿por qué? Porque cuando uno presenta la demanda presencialmente, el de mesa de partes lo digita con esos datos, ¿no? Igual si lo presentas virtualmente, ¿no? También tienes que digitar los datos de la parte en el sistema del SINOE. Tercero, bueno, cuarto, el petitorio y la identificación del demandado. Acá están juntos. Ustedes pueden poner petitorio y aparte relación jurídico-procesal o datos del demandado, como deseen, ¿no? Pero la cosa es que estén ahí, ¿no? Acá lo están poniendo juntos, pero ustedes pueden comenzar incluso poniendo, como dije, ¿no? El petitorio y abajo relación jurídica procesal, ¿no? Donde esta demanda se dirige contra tal persona, identificada con el número de DNI tal, con domicilio real en tal lugar, con domicilio o con teléfono celular tal, ¿no? Porque ahora, teniendo en cuenta que muchas cosas se realizan con la virtualidad, el domicilio y el teléfono es igual de importante, ¿no? Y bueno, en el petitorio, ustedes pues tienen que poner qué es lo que están buscando, cuál es el objetivo del proceso, ¿no? En este caso, por ejemplo, ponen, ¿no? Recurro para interponer una demanda de alimentos, ¿no? ¿Y cuál es el petitorio? Para que acuda a favor de nuestro menor hijo con una pensión mensual adelantada del 80%, del 60% de su sueldo, ¿no? Entonces, el petitorio acá, ¿cuál es? Que le den una pensión del 60% del ingreso total del demandado, ¿no? Entonces, acá tenemos esta primera parte. Después, los fundamentos. Los fundamentos son muy importantes porque pues básicamente tiene todo lo que nos va a, o lo que el juez va a leer sobre la situación del caso específico, ¿no? Él sabe que en una demanda de alimentos se realiza este pedido de pensión, ¿no? Pero la diferencia siempre va a ser en los fundamentos. Ahora, hay fundamentos que a veces no son tan relevantes de poner, ¿no? Muchas veces he visto demandas donde cuentan toda la historia de amor que pasó y cómo se rompió la relación. Eso no es relevante. También puedo ver, ¿no? Demandas donde ponen me fue infiel y pasó esto y pasó lo otro. Nuevamente, eso no es relevante, porque recordemos que en el proceso de alimentos, al menos, lo que se busca es tener una pensión y la relación amorosa que tuvieron el papá y la mamá no es relevante para la pensión, ¿no? Entonces, eso sí hay que tener en cuenta al momento de poner los fundamentos, solo colocar lo que es importante. Por ejemplo, ¿qué es importante? La fecha en que nació el niño o la niña. ¿Qué es importante? Que fue firmado, ¿no? Entonces, que se acredite con una partida de nacimiento. ¿Qué es importante también? ¿Desde cuándo pasa o no pasa pensión de alimentos? ¿No? Eso también es importante. Es importante saber también en los fundamentos, ahí es donde se puede poner, ¿no? Si el niño cuenta con necesidades que demandan más gastos, por ejemplo, ciertas enfermedades o ciertas discapacidades. También es importante, y a eso también va en los fundamentos de hecho, de qué trabaja el señor, ¿no? ¿Qué es lo que realiza? Si es una persona que tiene alguna discapacidad, si es que tiene un sueldo o trabaja en un lugar que le paga en planilla
o trabaja de manera independiente, todo eso va a ir en los fundamentos de hecho. Entonces acá es donde ustedes van a contar la historia, pero poniendo solo lo relevante, lo que les va a servir al momento de que el juez lo lea, ¿ok? Entonces es importante no ir poniendo cosas que no nos van a servir. Mm, Esteban nos pregunta, ¿es necesario poner la dirección del demandado o basta solo su nombre y apellido? Es súper necesario poner la dirección del demandado, ¿ok? No puedes poner su nombre completo nada más, tienes que poner a dónde se le va a notificar, porque el juez acá ve, ¿no? Ya estás demandando al señor Pepito, tal, ya. ¿Y a dónde lo notifico? Tú tienes que poner, ¿no? Tú tienes que poner. Ahora, ¿qué pasa si es que tú no conoces dónde vive el demandado, está desaparecido? Pues ahí tienes que solicitar al juez, ¿no? Que, que notifique a su domicilio RENIEC. Ahora, sucede a veces que en el domicilio RENIEC tampoco vive o ya ese lugar ni existe o no sale ubicable ese domicilio. Si es que ya es inubicable de todas formas, pues se procede a la notificación por edictos, ¿no? Pero a nosotros, o bueno, si ustedes son parte demandante, a ustedes les sirve mucho que la notificación de la demanda llegue. Les sirve que realmente el demandado se entere del proceso. Entonces, es importante para cortar los plazos, para que el proceso no se extienda tanto, que ustedes pongan la dirección, ¿no? Que al menos traten de conocerla. Bien, sigamos. En los fundamentos. Pues no, los fundamentos tienen que contener todo aquello importante que nos va a servir. Vamos a ver luego en cada proceso qué cosa es lo más relevante que nos podría servir. Pero desde ya vamos diciendo, ¿no? En un proceso de alimentos, no solamente las necesidades del menor, sino también el trabajo de la mamá, el trabajo del papá, en cuánto gana, todas esas cosas son relevantes. Luego se pasa a los fundamentos de derecho, que también está regulado en el artículo 424. Ahorita vamos a ver el artículo 424, pero tiene un montón de incisos, ¿no? Que nos indican qué debe contener la demanda en el Código Procesal Civil. En los fundamentos de derecho vamos a citar los artículos que nos sean relevantes. ¿Por qué? Es parte de la formalidad que nos exige la norma, pero también podría servirnos, ¿no? Para refrescar memoria a quien lee el escrito. Recordemos que dije que quien lee el escrito es el secretario. ¿Qué tal si estamos ante un proceso de demanda de alimentos de un mayor de edad? ¿Qué artículo es el que regula ese? Si tú lo pones ahí abajo, como que ya le ayudas al especialista a que ya tenga el artículo ahí y lo lea tal cual. Y ahí dice, ¿no? En el artículo que puede solicitar hasta los 28 años de edad si está cursando estudios. Entonces es como una refrescada de memoria para él. Sí, sería importante colocar los artículos que me van a servir más. No es necesario que me cite todos los artículos, la Constitución Política, el Código Civil, Código de Niños y Adolescentes, no, solamente lo que me es relevante, ¿ok? A menos que solamente hagan una descripción de artículo tal, 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 bueno, entonces ahí solamente están cumpliendo la formalidad. ¿Qué más? La vía procedimental, eso es muy importante. El artículo 424 también nos dice, ¿no? Que debemos poner la vía procedimental. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tipo de proceso vamos a seguir? En el caso de familia, tenemos, por ejemplo, en alimentos, los procesos únicos. En procesos que involucran niños, niñas y adolescentes, siempre es el proceso único que está regulado en el Código de Niños y Adolescentes. Entonces, esa va a ser la vía en la cual se tramite. ¿Y en qué juzgado? Pues ahí también pueden poner, ¿no? Conforme al artículo tal, se corresponde al juzgado paz letrado, ¿no? Por ejemplo, cuando las pensiones de alimentos superan un monto que indica el código, ya no se va al juzgado paz letrado, sino se va al juzgado especializado. Entonces todo esto se tiene que poner. ¿Qué más? Creo que lo más importante del proceso
son los medios probatorios, ¿no? Entonces, los medios probatorios son algo que sí o sí debe estar en nuestra demanda. Y los medios probatorios no consiste en enumerar todos los documentos que tengo, no, sino que tú tienes que colocar para qué me sirve cada documento. Si coloco una partida de nacimiento, ¿para qué la estoy colocando? Porque con esa partida acredito la relación que tiene el demandado con mi hijo. Ok, entonces tienes que poner eso, ¿no? Partida de nacimiento que acredita la relación filial. Si coloco una boleta, ¿no? Boleta del demandado, de su sueldo. ¿Qué estoy acreditando con eso? Es obvio, quiero acreditar el sueldo. No demos por obvio nada. Poner ahí, ¿no? Coloco la boleta de pago de la empresa tal que le realiza el demandado tal, a fin de acreditar, ¿no? El sueldo que percibe mensualmente, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que colocar en los medios probatorios. Así que no consiste simplemente en enumerarlos, sino que también fundamentes para qué estás colocando cada uno de ellos. Ahora, en los anexos, ahí sí es diferente. En los anexos, yo sí coloco solamente la lista de documentos que estoy anexando, ¿no? Ahí no es necesario que fundamente por qué está el documento ahí, sino simplemente poner el nombre, ¿no? Y acá se agrega, por ejemplo, la copia de DNI, que no es algo que se adjunte para acreditar algo, sino es una formalidad que me pide el código, ¿no? Entonces, la copia de DNI. Incluso si hay abogado, la papeleta de habilitación del abogado también va ahí. Eso no es necesario ponerlo en los medios probatorios, pero sí en los anexos, ¿no? Entonces, todo eso va en esa parte. Y eso se regula en el artículo 425 del Código Procesal Civil. Tu solicitud, ¿no? Nuestro clásico, señor juez, esperando que se declare fundada la demanda, ¿no? Por ser conforme a ley, conforme a justicia, de acuerdo al estilo de cada uno. Ahora, hay a veces, ¿no? Hay escritos que tienen otrosias. Y el otrosi son pedidos específicos, ¿no? Por ejemplo, solicito que em, se oficie al Banco de la Nación para que se le cree un número de cuenta a mi patrocinada. Eso lo puedo pedir en un otrosi. Solicito la asignación anticipada. Eso es algo que el juez debería hacer sin que se solicite, porque eso nos dice la norma, que en un proceso de alimentos se tiene que dar una asignación anticipada. Pero como para recordarle al juez que es su deber, también lo puedo poner, ¿no? Que la asignación anticipada se dé. ¿Qué más? En el otro sí normalmente se coloca los datos del abogado, ¿no? Ahí se puede poner de signo representación procesal que conforme al artículo 74 del Código Procesal Civil, otorgo facultades al abogado tal, 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 con número de cal tal, con número de casilla electrónica tal, ¿no? Para que te le represente. Entonces, eso también se puede colocar en un otrosi. ¿Qué más se puede colocar en un otrosi? Todo, cualquier pedido, ¿no? Que no se haya podido hacer en el petitorio porque es un pedido muy específico, ¿no? Entonces, eso va ahí al final. Y claro, al último va la firma de las partes, ¿no? Que está también regulado en el artículo. Te pueden observar incluso si no está con firma, así que las firmas son tan importantes como todas las otras que hemos mencionado, ¿no? Porque te pueden declarar incluso inadmisible por no tener las firmas correspondientes. A ver, vamos a ver si hay preguntas. Acá Esteban nos dice, nos preguntó, ¿no es necesario poner el domicilio del demandado? Y claro que sí, es necesario, pero si es que el demandado no tiene un lugar fijo y vive como inquilino, esto puede resultar muy problemático y de hecho es uno de los grandes problemas que sucede a veces con los demandados migrantes, ¿no? A veces los migrantes, ¿no? Tenemos mucha migración de venezolanos últimamente, ¿no? Entonces, cuando ha habido procesos contra ellos, una de las grandes dificultades que se encuentra es que no se sabe dónde notificar. Se manda a notificar a un lugar que alquila y ya no está ahí, ya no vive ahí. Entonces, la demandante hace proezas, ¿no? Para buscar dónde vive nuevamente
consigue la información y luego otra vez se muda. Entonces, eso es un problema, ¿no? Que no se ha conseguido resolver hasta la fecha. ¿Qué es lo que se ha hecho muchas veces? He visto que se notifican mediante edictos, ¿no? Que son las publicaciones que se hacen en la página del Poder Judicial y también se puede hacer incluso en diarios. Pero eso es lo único que se ha logrado. El problema de que si se notifica mediante edicto, probablemente este demandado no pague la pensión, ¿no? Porque ni siquiera estará enterado de esta demanda, ¿no? Entonces, hay que tratar, acá, por ejemplo, es importante la rapidez con la cual se notifique. Yo sé que está viviendo actualmente en ese lugar, en ese, digamos, incluso en un hostal, vive en ese hostal tal. Ok, necesito entonces que se notifique con urgencia, ¿no? Eso podría ser algo que cuando hagas impulso lo menciones, ¿no? Que se requiere la urgencia en la notificación. Basta con que le llegue la primera notificación, él tiene el deber de apersonarse. Ustedes saben que cuando se le notifica a alguien, tiene que apersonarse y designar un abogado para que ahí se le notifiquen los futuros escritos. Aparte que la primera resolución en un proceso de alimentos contiene hasta la fecha de audiencia, así que basta con que le llegue eso y ya al menos se ha logrado bastante, ¿no? Entonces es una dificultad que contamos en nuestro país. Fernando Gómez nos pregunta, para interponer una demanda de alimentos, ¿es necesario se lleve a cabo una conciliación extrajudicial? No, no es necesario. No es necesario que se haya agotado esa vía. ¿Por qué? Porque a veces se sabe que en una conciliación no se va a conseguir el monto o la persona no se va a acercar. Entonces es innecesario. Más bien esto haría que se perjudique al niño, niña o adolescente que quiere recibir la pensión. Por eso es que se descartó esto como como algo previo, una vía previa, ¿ya? Entonces, no es necesario. Juan Diego Rodríguez nos pregunta, ¿qué medio probatorio es necesario para comprobar la remuneración del demandado? Bueno, esta es una pregunta que se hacen todos los abogados que empiezan un proceso de alimentos cuando hay demandados informales, ¿no? Con trabajo informal. ¿Por qué? Porque es muy sencillo notificar a un demandado que trabaja en el Estado, por ejemplo, ¿no? Y ya pues solamente se notifica a la entidad y se recibe el descuento de planilla. Pero la mayoría de peruanos, normalmente demandados son varones, puede que existan por ahí mujeres, pero normalmente son personas que tienen trabajos informales, que no cuentan con planilla, ¿no? Que tal vez emiten recibos por honorarios. Entonces acá es el ingenio de cada uno, ¿no? Por ejemplo, tuvimos una vez un caso donde era un demandado que era técnico, ¿no? Entonces, él tenía un puestito en un mercado y lo que se podía poner, ¿no? Él trabaja en tal puestito, ya, para acreditar que trabaja en tal puestito, podría uno tomar la foto de que está ahí en ese puestito, ¿no? Pero eso no me acredita cuánto él recibe. A ver, entonces, ¿qué se podía hacer? Pensamos, vamos, hay que hacerle una proforma, ¿no? Hay que ir como si fuéramos clientes, hay que ver cuánto cuestan cada cosa que está vendiendo, ¿no? Se hace una proforma y se ve, mira, cuánto él puede ganar en este tipo de compras, ¿no? Además, ¿no? Ahí se le puede preguntar, ¿no? Sale el número de RUC, sale en su proforma sale su número de teléfono, ¿no? Entonces, ahí vas consiguiendo más información. Claro, esta es una forma, ¿no? Que se optó porque en este caso estábamos buscando cómo poder acreditar que realmente él percibía el sueldo que sabíamos, ¿no? Otras formas que se tiene, pues ya algunos, por ejemplo, buscan el historial crediticio, ¿no? Hay páginas donde se puede buscar eso, se puede pagar por el historial crediticio. Otros, pues por ahí consiguen los recibos por honorarios, como muchas veces las partes viven juntas y luego se separan, ¿no? Tienen ciertos documentos, ¿no? Que les puede ayudar a acreditar cosas, ¿no? Incluso, ¿no? Conversaciones a veces pasan, ¿no? Que les dicen, ah, hoy día solo gané 300, hoy día solo conseguí 100, ¿no? Ese tipo de conversaciones también he llegado a ver, ¿no? Que se adjuntan, ¿no?
¿Por qué? Porque eso le sirve al juez para ver, en efecto, esta persona percibía diariamente tanto dinero, ¿no? Por ejemplo, un taxista puede percibir distintos precios, ¿no? Un taxista incluso puede percibir 3.000, 4.000 soles, ¿no? De acuerdo a cuánto realiza su trabajo, cuántas horas, ¿no? Y claro, también depende de cómo le va en el trabajo que desempeña. Pero entonces, ese tipo de conversaciones servían mucho, ¿no? Para ver cuánto él más o menos percibía diariamente. Entonces, cada caso va a ser distinto. Ustedes tienen como que pensar más allá de lo que tienen. La parte muchas veces solamente nos va a decir, gana tanto, no tengo nada, no tengo cómo probarlo. Entonces, ustedes como abogados, si es que les están pagando para esto, pues entonces también tienen que ingeniar cómo conseguir más pruebas. Vamos a dejar aquí un ratito, ¿no? Y sigamos. Ahorita leemos lo demás. Bueno, el Código Procesal Civil nos indica, ¿no? Que en la estructura de un escrito, primero, ¿no? Hay ciertas formalidades. El artículo 130 nos dice que hay ciertas formalidades que seguir, ¿no? Incluso nos dice, es escrito en máquina de escribir u otro medio técnico, pensado hace muchos años, ¿no? Se mantiene en blanco un espacio de no menos de 3 centímetros en el margen izquierdo y 2 en el derecho. Algo que ya pues no se está siguiendo, ¿no? Muchas veces vemos que los escritos son presentados con los mismos márgenes, porque pues esto es algo ya que como que está un poquito solamente por formalidad, ¿no? Y es muy difícil que te observen, pero sí podría suceder, así que no está de más seguir en cuenta las formalidades del código. Es redactado por un solo lado y a doble espacio. Claro, no se puede imprimir a doble cara, por ejemplo, no se puede presentar así en cuando presentan físicamente. Cada interesado numerará correlativamente sus escritos. Ok. Hasta ahí formalidades de lo que va en el papel. Se sumillará el pedido en la parte superior derecha, ¿no? Como ustedes vieron, la sumilla siempre va en la parte superior derecha, arriba. Si el escrito tiene anexos, estos serán identificados con el número del escrito seguido de una letra. Por eso es que nosotros tenemos o vemos anexo 1A, anexo 1B, ¿no? Eso ya es algo que a veces lo aprendemos con la práctica, pero no sabemos por qué lo hacemos. Pues porque lo dice el artículo 130 del Código Procesal Civil. Bueno, el idioma, ¿no? Que se usa el idioma castellano, salvo que la ley o el juez autoricen el uso del quechua o del aymara. La redacción debe ser clara, breve, precisa y dirigida al juez del proceso. ¿Ven? Entonces, el código nos dice, tiene que ser breve y precisa. Si el escrito contiene otros es o fórmulas similares, estos deben contener pedidos independientes del principal. No pueden ser pedidos que estén relacionados al petitorio de la demanda. ¿Ok? Esto en cuanto a las formalidades. Ahora, todo lo que hemos visto hace un ratito en las imágenes son lo que dice el artículo 424 del Código Procesal Civil, que son los requisitos de la demanda, ¿no? Designación del juez, los datos de identidad, dirección, domicilio procesal del demandante, ¿no? También el domicilio electrónico, el nombre y dirección del apoderado en caso estemos demandando, por ejemplo, en representación de alguien, también del demandado, ¿no? Acá sí es necesario el nombre y la dirección. Justo el número 4 dice, si se ignora esta última, o sea, el domicilio del demandado, se expresará esta circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado con la presentación de la demanda. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes ignoran el domicilio del demandado, tienen que colocar expresamente en la demanda que no conocen el domicilio del demandado, ¿no? Y que se ha agotado todo igual no se tiene conocimiento. Entonces, esto vale como una declaración jurada, ¿no? ¿Por qué? Podría pasar que de mala fe, para que no se entere nunca, no le llegue la demanda, se ponga que no conoces el domicilio del demandado. Por eso es que acá nos dice, ¿no? Esto se va a tomar como una declaración jurada. El petitorio, ¿no? Es importante. Los hechos, la fundamentación jurídica, el monto en caso que haya monto, el ofrecimiento de los medios probatorios y las firmas, ¿no? Del demandante, del abogado.
lo exigible. Bien, a ver, vamos a leer dos preguntas nada más. Valeria nos dice, doctora Quispe, buenas noches. ¿Se puede notificar al centro de labores cuando trabaja como locador? Sí se puede. De hecho, a veces se desconoce dónde vive realmente la persona, pero conocemos que trabaja en tal lugar. Entonces, lo podemos hacer, sin embargo, lo tienes que poner aquí, ¿no? Cuando estás en tu petitorio, si vas a solicitar eso, recomiendo poner número 2 relación jurídica procesal, ahí pones, ¿no? Se dirige esta demanda contra el señor tal, se desconoce su domicilio, pero se conoce tal vez su número de teléfono y se conoce su centro de labores, en el cual está laborando de 8 a 5, ¿no? Por lo cual solicito se le notifique en ese domicilio, ¿no? De su centro de labores. ¿Se puede hacer? Sí se puede, pero lo tienes que solicitar expresamente en el escrito y tienes que fundamentar por qué, ¿no? Y es porque no conoces la dirección. Acá Oswald nos dice, hay demandados que tienen dirección de ficha RENIEC, pero al llegar el notificador le dicen que ya no vive el demandado, por lo que devuelve la notificación no diligenciada. Sucede siempre. Claro, por eso es que es importante también, y no lo he dicho, así que es una muy buena acotación, que nosotros cuando pongamos la dirección, no solo pongamos la dirección, sino también pongamos referencias o incluso a veces son departamentos, condominios, ¿no? Pongamos el número de departamento. ¿Qué va a pasar si llega al edificio 404 Lince? Ok. Y es un edificio con un montón de departamentos. ¿Qué va a hacer el notificador? No se puso el número de departamento y va a regresar la notificación. ¿A quién perjudica eso? A la parte. Entonces ustedes tienen que prever todos esos detalles y por ende solicitar, ¿no? Bueno, poner en el escrito la dirección exacta, referencias para llegar al lugar, si se puede adjuntar un croquis del domicilio, número de departamento, si es que hay, ¿no? Entonces todos esos detalles ustedes los tienen que poner a menos que no los tengan, ¿no? Si, por ejemplo, vive en ese edificio, pero no sé en qué departamento, recomiendo mandar a alguien a preguntar a dónde vive esa persona, ¿no? En qué departamento exactamente. ¿Por qué? Porque el notificador no va a hacer ese trabajo. Y si ustedes no lo hacen, al momento de que se vaya a diligenciar la notificación, se va a regresar y esto va a aplazar más su proceso judicial. Hay una pregunta de Iris que nos dice, ¿se puede notificar al número de celular? Antes se podía. Esto es muy curioso porque a raíz de la pandemia se empezó a notificar por celular. Sin embargo, a la fecha ya eso no es posible. Se ha mantenido esto solo en los casos de violencia, que son de urgencia, las notificaciones por celular. Sin embargo, en violencia, además de notificar por celular, lo que hace es la comisaría va y deja las medidas de protección en la casa del demandado. Por eso es que como que se justifica que se use el WhatsApp. El WhatsApp por la inmediatez, que buscan que se entere ya súper rápido para que ya no siga ejerciendo la violencia. Pero como luego va a ir el policía y dejar la notificación, al menos ahí se aseguran de esa manera que llega, ¿no? En casos de alimentos se podía a veces notificar por WhatsApp, dependía del criterio de algunos jueces, en casos específicos que era muy difícil, pero pues a la fecha ya no se puede. Sin embargo, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado, yo también he pasado por todos estos cambios de cuando sí se podía y ahora ya no se puede, ¿no? Por ejemplo, un demandado que estaba en España, ¿no? Se pidió que se le notifique por WhatsApp, porque evidentemente que se diligencie todo hasta España iba a demorar. Entonces, ¿qué es lo que hace el secretario? Notifica por WhatsApp. Y nosotros ya sabíamos que esto no iba a ser válido, ¿no? A menos que el demandado conteste. Y fue lo que pasó, ¿no? Le notificaron por WhatsApp, él tomó conocimiento por WhatsApp y contrató un abogado y contestó la demanda. Entonces, ahí nos ahorró todo el proceso de notificación
vía consulado y todo eso. ¿Por qué? Porque él contestó, ¿no? Entonces, eso es algo ya excepcional que puede suceder como puede que no, entonces va a depender de cada caso en concreto, ¿no? Pero en principio, ahora no es válido, ¿no? Las notificaciones por WhatsApp. Son cosas excepcionales que se han podido hacer en algunos casos, pero pues ya incluso prefieren hacer edictos antes que notificar por WhatsApp. Veo que hay muchas preguntas sobre la notificación por WhatsApp, ¿no? Hasta hace poco salió un nuevo criterio, ¿no? De que por WhatsApp no es válido. Se puede hacer, pero se tiene que hacer también presencialmente, ¿no? Solo se va a dar validez si es que el demandado contesta. Entonces, lamentablemente, lo más seguro es el edicto. Bien, vamos a seguir y ahorita vemos más preguntas. A los procesos en sí, ¿no? Porque tal vez se nos va a ir el tiempo y no terminamos con los procesos. Ya, el proceso judicial de filiación es el primero que estaba en nuestra agenda, ¿no? De hoy. Y pues es muy breve este proceso, pero tiene sus particularidades, ¿no? Si no saben cuál es el proceso de filiación, es el proceso por el cual se busca la declaración de paternidad, ¿no? Es decir, que la persona firme o bueno, bajo una declaración judicial se diga que esta persona es el padre de tal niño, tal niña, ¿no? Y pues todo esto tiene una ley propia, ¿no? La ley 28457, que es la que regula el proceso de filiación, porque no se sigue en un proceso tal como el Civil o Código Procesal Civil, sino que tiene un proceso especial. ¿Qué escrito es importante en este proceso? El más importante es la demanda, ¿ya? La demanda es el más importante porque luego el demandado puede interponer una oposición, pero no es un escrito que requiera tanta fundamentación como tal vez lo requiere la demanda. Y la demanda tampoco es tan complicada, pero sí es necesario tener en cuenta ciertos detalles, ¿ya? Entonces, ¿qué aspectos relevantes debo tener en cuenta si es que yo voy a hacer un proceso de filiación, iniciar un proceso de filiación? Primero, que puedo acumular pretensiones. En un proceso de filiación puedo pedir la declaración de paternidad, pero también puedo pedir los alimentos de manera accesoria. ¿Por qué? ¿Qué pasa, no? Si es que ya se declara que sí era el padre, lo que yo quería, al final mi objetivo por qué inicié este proceso fue para conseguir el derecho a alimentos. Entonces, antes se tenía que terminar el proceso de filiación y luego iniciar un proceso de alimentos, lo cual hacía muy largo todo, perjudicaba al niño, niña o adolescente. Además, ¿no? Que generaba mayores costos, todo era muy perjudicial para la parte demandante. Por eso es que ahora se puede acumular estas pretensiones. Pero ustedes no se olviden que al momento de elaborar la demanda, soliciten como petitorio, ¿no? La declaración de paternidad y como pretensión accesoria que se otorgue una pensión de alimentos, si en caso sale positivo, ¿no? Entonces, acá en la pensión de alimentos van a tener que también fundamentar cuál es la pensión que están buscando, ¿no? Porque el juez al momento de que sale que sí, en efecto, es él el padre, va a dar una pensión. ¿Y cómo lo va a hacer? Tomando en cuenta lo que dice en la demanda. Ahora, ¿qué más hay que saber de este proceso de filiación? Que cuando el demandado tiene dudas, es decir, no está seguro de si realmente es el padre o no, puede interponer una oposición. Una oposición, es decir, me opongo a esta declaración de paternidad, a fin de que se realice una prueba de ADN. Ahora, ¿sí o sí se tiene que realizar una prueba de ADN? Sí. Si se está oponiendo, tiene que haber una prueba de ADN. Si se niega a realizarse la prueba de ADN, se declara la paternidad. ¿Ok? Así que es o te haces la prueba o te haces padre, ¿no? Entonces es algo que no se pone en cuestión. El costo de la prueba de ADN lo abona la parte demandada, es decir, el demandado muy frecuentemente. Este abono se realiza en la audiencia y se le hace al laboratorio privado que se va a llamar, ¿no? El cual se va
a encargar de realizar la prueba en la misma audiencia, ¿no? En la misma audiencia se acercan y hacen la toma de muestra. ¿Qué pasa si el demandado no realiza el pago? La audiencia se puede reprogramar dentro de los 10 días siguientes, pero si es que se vence el plazo, igual no se hace el pago, se declara la paternidad. ¿Ok? Así que hay que tener en cuenta ese detalle. Pero, doctora, ¿y qué pasa si la demandante tiene dinero para abonar? La demandante podría abonar el pago de la prueba de ADN, claro que sí, pero si es que sale positivo, ella va a pedir, ¿no?, que se le devuelva ese dinero. ¿Para qué se hace eso? Para tal vez no alargar el proceso de manera innecesaria, ¿no? Si la demandante sí cuenta con el dinero, para no estar solicitando la reprogramación y todo ello, ella puede abonar, ¿no? Y luego ya se va a hacer la ejecución del cobro. Pero esto pues no sucede tanto porque la prueba de ADN también es costosa y muchas veces las demandantes son mujeres madres que están haciendo este proceso porque no tienen ni para la pensión. Entonces, no es muy frecuente encontrar una demandante que abone el costo de la prueba. Después de hacerse la prueba, la toma de muestras, el laboratorio se lleva la toma de muestras, realiza todos los exámenes que tiene que hacer y va a notificar al juez con los resultados. El juez, cuando recibe los resultados, va a elaborar la resolución, que es la sentencia, respecto a la declaración de paternidad. Si es que los resultados salieron positivos, se le declara padre. Si salieron negativos, pues se declara infundada, ¿no? Ahora, si es que sí hay paternidad, también el juez se va a pronunciar sobre la pretensión de alimentos, ¿no? Es decir, va a dictar una pensión de alimentos. Y pues también se puede dictar, ¿no?, que el demandado pague los costos y las costas del proceso. Aunque en este proceso no se requiere abogado o abogada, en la realidad casi todos los procesos las partes siempre deciden utilizar o bueno, contratar los servicios de un abogado o irse a la defensoría pública, porque es muy complicado igual poder iniciar un proceso sin la asesoría legal. Eh, pero sí, claro, está exonerada la parte demandante del pago de las tasas judiciales, ¿no? Como es un proceso para el interés superior del niño, se le exonera el pago de tasas judiciales, porque al final la demandante no es responsable, ¿no?, de la ausencia del padre o de la irresponsabilidad de un padre que no quiere pasar una pensión, ¿no? Entonces, eso en cuanto al proceso de filiación. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta de filiación. Mm, Doctora, ¿cómo notificar una demanda de un proceso de filiación si el demandado vive en España, pero no se conoce su domicilio exacto? Ok, este es un gran problema. Es un gran problema que no se conozca su domicilio porque se va a tener que solicitar, ¿no?, de manera externa que se encarguen allá de buscar dónde vive, ¿no? Entonces, esto va a alargar mucho el proceso. Sí se va a lograr tal vez, ¿no?, ubicarlo. ¿Por qué? Porque ahí lo que se hace es que el consulado haga las gestiones, ¿no?, para poder ubicar a la persona, tal vez trabaja en una empresa allá, ¿no? Ahora, si está como informal, es decir, ha viajado sin los documentos, tenerlos en orden, ahí sí va a ser casi imposible encontrarlo y por ende casi imposible que se tome la prueba de ADN. En estos casos, lo que podría hacerse, ¿no?, si ya vemos que va a ser inubicable, la persona está desaparecida, puede solicitarse tomarse la prueba de ADN a un familiar del demandado, a la abuelita, al hermano del señor, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a ser más fácil. Entonces sí, eso nos permite, y justo acá lo he puesto, ¿no? Me parece que acá dice. mm, 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 mm. Acá. El artículo 2 de la ley
la ley 28457, nos indica, ¿no? Acá ustedes lean el tercer punto, el tercer párrafo dice, en la audiencia se lleva a cabo la toma de muestras para la prueba biológica, la cual es realizada con muestras del padre, la madre y el hijo. En caso el padre no tenga un domicilio conocido, sea inubicable o éste haya muerto, podrá realizarse la prueba al padre, madre u otros hijos del demandado de ser el caso, ¿no? Entonces aquí pues en estos casos vemos que es más fácil poder ubicar a los familiares que al mismo demandado, entonces se solicita, en el escrito se tiene que solicitar que se notifique a ellos, ¿no? Que se solicite que la prueba de ADN sea con los familiares. En caso, Exxon nos pregunta, en caso de impugnación de paternidad, ¿se requiere abogado? Sí se requiere abogado, ¿ok? ¿Por qué? Porque este escrito requiere un mayor fundamento, ¿no? Se requiere también más conocimiento técnico. En cambio, vemos que filiación y alimentos incluso tienen formatos virtuales en Internet que uno puede imprimir y llenar y presentar así, ¿no? ¿Eso tiene sus limitaciones? Claro que sí, pero pues existe, ¿no? Entonces, por eso se hace de esa manera. Mm, Alguien dice, iPhone de Joana, si ya se declaró la paternidad por no realizarse la prueba en su momento, pero ya después de unos meses se realiza la prueba de manera privada y sale negativo, ¿cómo puede presentar ello? Oh, ok. Acá, ¿qué pasó? El demandado no se realizó la prueba y se declaró la paternidad. Acá un poco de irresponsabilidad de parte de él por no tomar en cuenta los plazos, pero ya, no es el padre realmente, es negativo cuando él se hizo de manera privada. Toca hacer el proceso de impugnación de paternidad, ¿ok? Que es otro proceso, ¿no? Y con eso se va a conseguir la exoneración. Ahora, puede iniciar este proceso y colocar en el proceso de alimentos, donde ya está en liquidación, colocar justamente el cargo de que está iniciando este proceso y por ende avisar, ¿no? Al juez del paz letrado que como está en curso ese proceso es que no está pagando, ¿no? Igual un proceso de liquidación no es rápido, un proceso de liquidación demora bastante, así que sí creo que tendría el tiempo para poder demostrar que no es el padre. Bien, a ver, acá pues la ley 28457 fue publicada en el 2017, fue modificada luego, ¿no? Y cuando fue modificada es donde ya nos dicen, ¿no? Que se puede acumular las pretensiones, es decir, se puede también demandar por alimentos, ¿no? Quienes demandan, pues quien tenga legítimo interés en obtener una declaración de paternidad, puede pedirlo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Normalmente quien tiene legítimo interés es la mamá del niño o de la niña, pero también podría ser, ¿no? La abuelita, ¿no? Porque la mamá no está. Entonces, quien tenga legítimo interés puede solicitarlo. En este mismo proceso se acumula como pretensión accesoria la fijación de una pensión de alimentos. Eso quiere decir que en su demanda de ustedes tienen que ponerlo, ¿ok? No den por hecho que el juez les va a dar una pensión, sino tienen que colocar que quieren eso como una pretensión accesoria. Entonces, cuando yo estoy acá, ¿no? En mi petitorio, puedo poner pretensión principal y ahí pongo la filiación, ¿no? Que se declare la paternidad y pretensión accesoria que me otorguen una pensión de alimentos de 800 soles, no sé, dependiendo del caso concreto. Ahora, como estás solicitando eso como pretensión, en los fundamentos de hecho te tocará poner, ¿no? Tal vez para los alimentos o para la pretensión de alimentos y ahí fundamentas, ¿no? ¿Por qué estás solicitando ese monto? ¿Ok? Entonces es como hacer dos demandas en una. ¿Qué más nos dice? Bueno, los plazos, ¿no? El plazo es que el demandado tiene 10 días para ser notificado, ¿no? Y una vez que él se le notifica, 10 días para oponerse. Si no se opone, se entiende que está aceptando declaración de paternidad. También para absolver el traslado de la pretensión, porque no solamente es oponerse a la paternidad, puede allanarse, digamos, decir, ok, sí soy el padre, pero no estoy de acuerdo con el monto de la pensión de alimentos. También podría pasar, ¿no?
Si el emplazado no formula una oposición dentro del plazo de 10 días de haber sido notificado, el juez declara la paternidad extramatrimonial y dictará una sentencia pronunciándose además sobre la pretensión de alimentos. En cuanto a la oposición, ya hemos leído el párrafo 3, ¿no? Que nos dice que podemos también notificar o solicitar que la prueba se le haga a los familiares cuando el demandado está inubicable. Pero, pues, ¿qué más nos dice este artículo? Que el simple hecho de oponerse no genera declaración judicial de paternidad, pero sí genera la obligación de realizarte la prueba de ADN. Acá el juez va a fijar la fecha de audiencia. Si se opone el demandado, tiene que fijar una fecha para audiencia de toma de muestras. El costo, ya lo dije, es abonado por la parte demandada. También podría ser por la parte demandante, pero solo si es que ella desea. Sí se puede reprogramar una vez, solo una vez, ¿no? Cuando no se tiene el monto. Vencido dicho plazo, se declara la paternidad, ¿no? El juzgado resuelve con la prueba, con los resultados de la prueba. Es decir, el laboratorio le notifica los resultados y eso es suficiente para que el juzgado resuelva. No tiene que citar una audiencia nueva pidiendo explicaciones, no. Solamente con eso resuelve. Y pues no va a haber una audiencia más. Bien, entonces eso es lo que tenemos que tomar en cuenta en nuestro proceso de filiación, ¿no? Que no se deben olvidar, mi demanda pues tiene que contener la pretensión principal, la accesoria de alimentos, los fundamentos de hecho tienen que contener fundamentos en relación a la filiación, como por ejemplo, ¿no? En fecha tal, mantuve relaciones con tal persona y de producto de eso nació mi hijo en fecha tal. Eso es importante para la filiación. ¿Qué más? El demandado, viajó, se ausentó, lo que haya pasado, ¿no? Si se enteró o si no se enteró, pero no firmó. Y de ahí, lo relevante para después de la afiliación, los alimentos, ¿no? El demandado actualmente trabaja en tal cosa, el menor tiene esas necesidades, ¿no? Percibe tanto sueldo, por ende estoy solicitando tanto monto, ¿no? Entonces todo eso es relevante en los fundamentos de hecho. Con eso creo que tienen una buena demanda, ¿no? Sus medios probatorios son importantes. Acá lo que más importa en medios probatorios es lo mismo que en alimentos, así como vamos a pasar a alimentos. Pero a ver, vamos a leer una pregunta más. Yvonne nos dice, doctora, ¿y si el señor firmó sin hacerse la prueba de ADN y después la madre le dice que no es su hijo, qué debería hacer para no pasar alimentos si realmente comprueba que no es el papá? Ya, estos casos tienen que ser la impugnación de paternidad, ¿ok? Esto es algo que ya no se puede, digamos, no es que él diga, no soy el papá, le muestra la RENIEC, la prueba que sale negativo. Eso no se puede cambiar así de fácil, tiene que ser vía judicial en un proceso que se llama impugnación de paternidad, ¿ok? Bien, vamos a alimentos, que es un proceso sumamente relevante en familia, que es uno de los más utilizados y también es uno de donde más se cometen errores porque mucho menosprecian este proceso. ¿Qué hay que tener en cuenta? El objetivo normalmente de este proceso es conseguir una pensión, pero nosotros no nos podemos quedar con solo conseguir una pensión, sino que conseguir una pensión digna y justa. ¿Por qué? Porque estos alimentos van para un niño, una niña o a un adolescente que requiere de esto, ¿no? Que es su derecho. Entonces, si ustedes están siguiendo un proceso, son defensores en un proceso, ya sea públicos o de manera privada o por ayudar a alguien, pues tengamos en cuenta eso, que lo que buscamos es una pensión digna y justa, ¿no? Porque probablemente si esta parte, si la señora, que normalmente son mamás las que hacen estas demandas, quiere hacer este proceso y lo hace de manera gratuita con un formulario, muchas veces esto va a terminar en la lamentable situación de que se falla y se les da una pensión muy irrisoria, muy mínima, ¿no? Entonces, el trabajo de ustedes es que eso no pase, ¿no? Que esa pensión sea una pensión que realmente pueda un niño sostenerse con esa pensión o al menos ayudarse en sus gastos, ¿no? Entonces,
Eso no lo saquemos de nuestra mente, ¿no? Porque ustedes cuando llevan un proceso de alimentos no lo hacen solo por la parte demandante, sino por el niño o niña que está saliendo perjudicado con esta situación. Ahora, ¿qué escritos son importantes en este proceso? La demanda es súper importante porque aquí ustedes ponen sus medios probatorios y sus fundamentos de hecho. Pero además, también acá sucede mucho, ¿no? Si ya ustedes van a pasar, pero a ser defensores de la otra parte, del demandado, la contestación pues también es un escrito clave, ¿no? Que es básicamente, en base a todo lo que dice la demanda, refutarlo o decir una verdad distinta o allanarse, ¿no? A lo que dice la parte. Normalmente refutan el monto, es decir, bueno, también he visto que refutan los fundamentos de no, no nos conocimos o no, no hubo infidelidad, porque al final, como dije, esas cosas no son relevantes en un proceso de alimentos. Pero lo que sí es relevante es lo que él refuta en cuanto a sus ingresos económicos, ¿no? Entonces, ustedes sabrán que en un proceso de alimentos es obligatorio que el demandado presente una declaración jurada de lo que él percibe mensualmente o presente su boleta de pago, ¿no? Ambos, o uno o el otro. Como es a veces muchos demandados informales, entonces presentan simplemente una declaración jurada. Y se supone que esta declaración jurada tiene que ser real, pero muchas veces dicen, solo gano 600 soles al mes, lo cual no es viable, pues no es viable en una, o sea, en un demandado que es adulto, que trabaja, no es viable que gane 600 soles al mes. ¿Es posible? Sí, puede ser que existan personas que sí perciban solo ese sueldo, pero lo que hay que tomar en cuenta es que cuando alguien ya tiene hijos, tiene que considerarse que debe hacer el esfuerzo de poder sostener a esos hijos. Por eso es que este tipo de declaraciones juradas no se toman en consideración como reales, ¿no? Porque muchas veces son hechas de mala fe. Ahora, otro escrito importante es la absolución de la contestación, que no es necesaria, pero a veces, ¿no? El demandado contesta de una manera que hay que refutar o tenemos como refutarlo, ¿no? Para que el juez no piense que esto es la real verdad que se está diciendo. Entonces, muchas veces se presentan absoluciones. No siempre es necesario. Hay contestaciones que no nos requieren una absolución, ¿no? Porque no se está presentando documentación probatoria. Entonces, no es necesario gastar en ese escrito. Pero si es que sí lo fuera, la absolución puede ser un escrito importante. ¿Qué aspecto relevante tengo que tener en cuenta en un proceso de alimentos? Pues uno, que la parte se encuentra exonerada del pago de tasas judiciales. Acá no se paga tasas si eres demandante. No se requiere abogado o abogada, pero como dije, igual el conocimiento legal no viene del cielo, así que muchas veces las partes o la demandante va a tener que acudir a un abogado privado o va a ir a la Defensoría Pública del Ministerio de Justicia para obtener esa ayuda. En casos de niños, niñas y adolescentes, NNA, para quienes, a muchas veces yo pongo NNA para reducir porque se escribe bastante, niños, niñas y adolescentes, ¿ok? No, si por ahí he puesto NNA es niños, niñas y adolescentes. En el caso de estos, niños, niñas y adolescentes, la demanda la realiza el padre o la madre en representación de los hijos, ¿no? Porque quien está solicitando los alimentos en realidad es para los hijos, pero como son menores de edad, no tienen todavía la edad para solicitarlos ellos solitos, lo realiza el papá o la mamá en representación de ellos, ¿ok? Así que siempre se hay que poner eso, ¿no? Cuando se está demandando alimentos, se demanda en representación de los hijos. Los hijos mayores de edad también pueden demandar alimentos hasta los 28 años si es que están estudiando con éxito, estudios superiores técnicos o universitarios. Ahora, los hijos mayores de edad que cuentan, que tienen una discapacidad que no les permita valerse por sí mismos, pueden demandar de adultos y no hay un límite de edad, ¿ok? Ahí sí, tiene 32, ok, puede demandar porque se demuestra con el informe médico, ¿no? El certificado médico o incluso el carnet del CONADIS, ¿no? Que no se puede sostener
solo, entonces acá los padres van a tener la responsabilidad de siempre dar una pensión. ¿Qué es importante? Es muy importante los medios probatorios, como dije, pero en mi criterio personal, puede ser que alguien piense distinto, para mí lo más importante de los medios probatorios van a ser aquellos que acrediten la posibilidad económica del demandado. Es muy importante los medios probatorios de las necesidades del menor. Sí, cuando uno presenta una demanda de alimentos, muchas veces va a presentar documentos que acrediten las necesidades del menor, boletas de gastos, fotos de salidas familiares, todo eso es importante, claro que sí. Pero es más importante acreditar cuánto tiene el señor demandado para obtener una pensión digna y justa, porque si no, vamos a caer en que hay muchas necesidades, pero muy poca economía del demandado que no van a cubrir esas necesidades, ¿no? Entonces, por eso yo creo que lo más importante es que también le demos bastante prioridad a este tipo de pruebas. Ahora, algo también que es súper importante es el trabajo doméstico, que muchas veces, por más que el código lo dice, no se toma en consideración en los procesos judiciales. Y esto es grave. ¿Por qué? Porque el trabajo doméstico no remunerado es el trabajo que hacen normalmente las mamás, pero puede ser que por ahí también algún papá, es el trabajo que se hace en casa. Es decir, el tiempo que utilizas cocinando para que el niño coma, el tiempo que utilizas bañándolo, el tiempo que utilizas vistiéndolo, haciéndolo dormir, ese tiempo en el cual, como estás cuidándolo, no puedes salir a trabajar y generar ingresos. Eso se llama trabajo doméstico no remunerado, porque no tiene una remuneración. Eso se considera como un aporte económico. ¿Cómo así? Pues cuando, no sé si habrán escuchado, a veces dicen, ¿no? Si ambos, son padres, pues ambos deben aportar. Claro, ambos deben aportar, pero también se tiene que considerar que muchas veces quien tiene el cuidado de los hijos, que normalmente es la mamá, está aportando económicamente al cuidar al niño. Ese trabajo es trabajo doméstico no remunerado. Ahora, ¿cómo hago que esto se tome en consideración en un proceso? Lo tengo que colocar. Cuando ustedes ponen en los fundamentos de hecho la descripción del caso, también ahí tienen que colocar, yo los recomiendo, pongan ahí trabajo doméstico no remunerado subrayado. Y ahí colocan, la demandante realiza trabajo doméstico no remunerado todos los días, tal vez de 8 a 2 de la tarde, ¿no? O de 3 a 8 de la noche. O de 3 hasta el otro día, porque realmente se queda a dormir con el niño, ¿no? Colocarlo. Ahora, incluso pueden colocar, ¿no? Si ya van más allá, ¿no? Hay informes, cada año se actualizan sobre cuánto vale, ¿no? El trabajo doméstico no remunerado. ¿Por qué? Porque si una persona está en casa trabajando sin remuneración, si esa persona dejara a los niños, tendrían que contratar una niñera. ¿Cuánto es el costo de una niñera, no? ¿Cuánto es lo que pagaría o gastaría en ese gasto, ¿no? Entonces, eso se tiene que considerar. Lamentablemente, esto no lo toman en consideración si ustedes no lo colocan. Debería ser algo que el juez lo considere sí o sí, pero yo he visto muchos casos donde el juez no lo ha considerado y ha fallado, incluso teniendo como criterios totalmente contrarios, ¿no? Entonces, yo sí recomiendo que lo pongan. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Que la pensión de alimentos debe otorgarse en base al vínculo legal, pero también a las necesidades del alimentista como a las posibilidades del alimentante. ¿Qué quiere decir eso? Justamente, las pruebas de que qué necesidades tiene el niño son importantes, pero las pruebas de que cuántas posibilidades tiene el demandado también son importantes. Y también tiene que considerarse la proporcionalidad en la fijación. ¿Por qué digo esto? Porque a veces casi siempre pensamos, ¿no? Las demandas de alimentos son mamás que no tienen muchos ingresos, papás que no tienen muchos ingresos, pero por ahí puede haber casos donde el papá tiene un montón de ingresos y la mamá también. Y eso no quita que el derecho está ahí, que igual así la mamá trabaje y gane un montón.
el papá también tiene que dar los alimentos. Entonces, aquí hablamos de la figura de alimentos congruos, que son alimentos que van acorde o en proporción a la necesidad y a la posibilidad. Hablamos de casos de famosos, por ejemplo, ¿no? Famosos que ganan un montón de dinero y pensiones de alimentos que son muy grandes. ¿Esto por qué sucede así? Porque las pensiones son para los niños y tienen que darse en función a la proporción de su calidad de vida. Si es un niño hijo de una figura pública, no va a percibir normalmente como otro niño que no es hijo de figuras públicas, ¿no? ¿Por qué? Porque acá pues es diferente la calidad de vida que reciben. Esto puede resultar muy controversial tal vez, pero pues tiene un sentido lógico al obedecer a las posibilidades del papá o de la mamá que es demandada, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Finalmente, tener en cuenta que las posibilidades, perdón, que la pensión de alimentos puede variar con el tiempo. Todas las situaciones pueden afectar a una pensión de alimentos. Por ejemplo, en el COVID, muchas personas dejaron de trabajar, ¿no? Muchos padres dejaron, los despidieron tal vez. Y esto es algo que sí puede considerarse, y de hecho se salió, me acuerdo que salían bastantes artículos hablando de esto, ¿no? Que se puede pedir una reducción de la pensión. ¿Por qué? Porque ya no percibían lo mismo que antes, ¿no? Muchos salieron despedidos o terminaron enfermándose y dejaron de trabajar. Entonces, esto podía influenciar en que se reduzca la pensión. Doctora, pero había muchos que no trabajaban, entonces, ¿por qué no se les exoneró? Ok, la exoneración ya es un tema más radical. ¿Por qué? Porque el niño igual tiene necesidades, por más que el papá no trabaje, el niño sigue teniendo que comer todos los días, teniendo que alimentarse todos los días. Así que no podemos tan fácilmente dar una exoneración solo porque hay una dificultad, ¿no? Porque la dificultad en el COVID eran de las dos partes, ¿no? Las dos partes contaban con estos problemas económicos. Entonces, una exoneración era muy difícil, pero una reducción sí podía lograrse. Igual al revés, si es que pasara, ¿no? Que el demandado adquiere un puesto de trabajo, digamos, era un buen funcionario y luego se vuelve, o en una empresa, se vuelve gerente, empieza a percibir el doble del sueldo, se puede solicitar un incremento de la pensión, porque sus posibilidades han cambiado, ¿no? Entonces, todo esto se puede considerar en un proceso de alimentos. Bueno, en cuanto a las normas, pues tenemos el Código Civil, ¿no? La noción de alimentos, que se toma en consideración para los hijos mayores de edad. Acá dice, ¿no? Que cuando no se encuentran con las actitudes para poder sustentarse solos. ¿Qué más nos dice el código? Los criterios, ¿no? Acá es donde dice que el juez considera como un aporte económico el trabajo doméstico no remunerado realizado por alguno de los obligados. Bien, vamos a ver un poquito, a ver si hay preguntas sobre el tema de alimentos. A ver, mm, creo que, a ver, que hay un montón de preguntas. Voy a leer las de alimentos. Pilar nos pone, doctora, en la respuesta, creo que se refiere a la contestación de demanda, muchas veces dicen muchas cosas feas que no son verdad. Sí, puede pasar, ¿no? Así como a veces las demandantes quieren colocar, porque es válido también, ¿no? Es como que la demanda muchas veces se realiza después de meses o incluso años de soportar incluso violencias, ¿no? De años de que no pase un demandado o después de alguna ruptura muy delicada, ¿no? Entonces, las demandas a veces se vuelven unas descargas emocionales, lo cual no debería ser, pero se entiende por qué se realiza de esa manera. ¿Y qué sucede? Cuando contesta el demandado, se vuelve otra descarga emocional, ¿no? Donde dicen cosas que pueden resultar hirientes.
Acá pues hay que considerar como parte, si ustedes son abogados de la parte, qué tan necesario es, ¿no? Contestar o absolver esta contestación. Tomemos en cuenta que nuestro país todavía es un país bastante machista, ¿no? ¿Qué pasaría si el demandado empieza a decir, yo, me fui, o bueno, empieza a decir cosas como que ella fue infiel o ella tiene muchos novios, no sé? ¿Creen que esto influencia en el juez? Yo me atrevería a decir que sí podría influenciar en algunos jueces, porque lamentablemente lo que debería tomarse en cuenta solamente es las posibilidades del demandado, las necesidades del menor, no cómo es el papá o la mamá moralmente, pero sí se toma en consideración. Entonces, acá pues tenemos que evaluar si es que esto pasa en un proceso, qué tan necesario es absolver esa contestación para como que acreditar que eso que dice el demandado es falso, ¿no? Tal vez solo se puede hacer en la audiencia, ¿no? Tal vez no es necesario un escrito, porque en la audiencia también van a estar presentes las partes. Entonces, pues muchas veces la teoría dice algo que en la práctica nosotros tal vez nos vemos en la necesidad de aclarar ciertas situaciones. A ver, de ahí Freddy nos pregunta, cuánto no se puede probar cuánto gana porque tan solo tiene canchuelos? ¿El juez puede terminar tomando en cuenta el sueldo mínimo? Sí, de hecho es así. Cuando no se puede determinar cuánto gana una persona, el juez va a tomar en consideración el sueldo mínimo, ¿no? El sueldo mínimo de Perú. Ahorita creo que está en 1100. Entonces, eso es lo que se va a considerar. No puede considerarse menos, porque incluso a veces tienen como 4 hijos y con el sueldo mínimo a cada hijo le toca como 200 soles. Entonces, pues no se puede considerar más. El sueldo mínimo, digamos, es la base de la cual partimos. Lo que ustedes tienen que buscar es tratar de demostrar que gana más del mínimo. Si es que realmente es así, ¿no? Si es que vemos que realmente ya el demandado solo percibe el mínimo, pues ahí tratar de acreditar que las necesidades de los niños por el cual estás demandando son tal vez mayores que las de los otros niños, ¿no? Entonces, por ahí tendría que ir la estrategia. Mm, ujú. En caso de los menores de edad que son padres, nos pregunta Mirta. Bueno, nuestro código dice que cuando los menores de edad se vuelven padres, tienen la posibilidad, ¿no? Ya se les concede el derecho de poder representar a sus hijos, que también son menores de edad, en un proceso. Ya existen excepciones y esa es una de las excepciones a la regla. Euberto nos dice, ¿qué porcentaje representa el trabajo no remunerado de la madre o padre? Depende, ¿no? Si la madre realiza ese trabajo y a la par realiza trabajo afuera, eso puede representar un porcentaje. Si la madre solamente trabaja domésticamente pues son, digamos, varios hijos, ¿no? Porque, a ver, tomemos en cuenta, si son hijos menores de edad, chiquititos, 3 años, 2 años, y la madre no puede salir a trabajar, eso ya cubre toda su pensión de ella, ¿no? Y el padre tendría que cubrir todo lo demás. Ahora, la realidad es que a veces el padre tendría que cubrir todo lo demás, pero pues la pensión no alcanza para cubrir todo lo demás, igual ella se las va a ingeniar para generar ingresos, ¿no? Pero ya con eso estaría contando como su aporte económico. Entonces, todo va a depender de cada situación. El juez tiene que evaluar también cuál es la situación de cada familia. Jessica Arbieto nos pregunta, doctora, ¿en qué parte se pone sobre el trabajo no remunerado? Ok, esa es una buena pregunta. Lo he dicho, pero lo voy a repetir acá. Cuando ustedes tienen los fundamentos de hecho, acá van a describir los hechos del caso, ¿no? ¿Qué es relevante en alimentos? ¿Cuándo nació el hijo? ¿Cuánto pasa el papá si es que pasa? O si es que pasa un monto muy mínimo, ¿no? O si es que dejó de pasar en cierta fecha, eso es importante, ¿no? Las necesidades del menor. Yo lo que hago es poner fundamentos de hecho grande y abajo como subtítulos, ¿no? Necesidades del menor. Empiezo a hacer una descripción de las necesidades. Tal vez necesidades del menor que no son cubiertas, ¿no? Entonces ahí pongo, el menor tiene tal vez ¿cómo se dice? Tartamudez, no sé. Tartamudez tiene el menor.
Ok, necesita terapia de lenguaje. Son necesidades que no pueden ser cubiertas, ¿no? Y tal vez ahí puedo juntar un medio probatorio de las proformas de cuánto cuestan las terapias de lenguaje, ¿no? Aparte, un subtítulo, posibilidades económicas del demandado. Ahí es donde voy a poner si el demandado es una persona joven, adulta, sin discapacidad o con estudios técnicos universitarios, con el trabajo tal, con remuneración tal, todo eso que tenga, todo lo que tenga del demandado lo coloco en esa parte. Y también ahí pueden poner abajo otro subtítulo, trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Y ahí colocan justamente las labores que hace la mamá. Como digo, si es una mamá con hijos chiquititos que no puede dejarlos porque ni siquiera porque tengan 12, 13 años, al menos podrían tal vez cuidarse de mejor manera, ¿no? Que un niño de 3 años requiere atenciones ahí 24/7. Entonces, ahí pues la mamá no puede trabajar, tiene que ponerse, ¿no? La señora tal se dedica a cuidar a sus hijos, ¿no? Debido a que no hay posibilidades para pagar una niñera, ya que ni siquiera hay una pensión de alimentos, ¿no? Entonces, todo eso lo van a colocar en los fundamentos de hecho, ¿ok? No se olviden. Y bueno, una más porque nos queda media hora y nos falta tenencia y visitas. No puedo leer casos grandes porque se nos va el tiempo. Ah, importante, acá nos pone Edison. Si la demandante trabaja y deja al menor al cuidado de un familiar, ¿puede solicitar hasta el 60% del sueldo del demandado? Sí. De hecho, en la norma, en el código nos dice que un demandado puede dar hasta el 60% de su sueldo. Ese es el máximo. ¿Ya? Esto a veces no resulta tan justo porque a veces las madres dan hasta más del 60%, pero la norma nos dice que si es que digamos, se le descuenta al demandado de su sueldo, tiene que ser solo hasta el 60%. Ahora, este 60% puede ser un monto razonable si es un hijo, pero ¿qué pasa si el demandado tiene 4 o 5 hijos? Ese 60% es para los 5 hijos y eso va a reducir la pensión. Entonces, a la pregunta de Edison, creo que se llamaba, de si ella trabaja y deja un familiar, ¿puede pedir el 60%? Claro que sí, porque ese 60% puede ser que ni siquiera termine cubriendo lo que realmente requiere el niño. O puede ser que ella quiera el 60, pero hay otros hijos, entonces no va a poder pedir el 60. Ahora, si ella tiene 3 hijos con el señor, definitivamente le van a dar el 60%, porque el 60% para cubrir 3 hijos es muy poco realmente, ¿no? Entonces, cada caso es distinto, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello. Bien, vamos a tenencia. En tenencia, pues el objetivo del proceso ahí justo puse antes de la modificatoria y después de la modificatoria. ¿Por qué? Porque todavía nos hemos quedado con la anterior regulación, ¿no? Cuando antes pedíamos tenencia, se pedía la tenencia exclusiva, es decir, la mamá quería quedarse con el niño o el papá quería quedarse con el niño, pero ahora la regla es la tenencia compartida. Entonces, antes de la modificatoria, el objetivo del proceso era que el juez determine quién de los progenitores era la persona más adecuada para que viva con el hijo o la hija, siempre garantizando su interés superior, ¿no? Porque puede ser que alguien solicite la tenencia, pero era la persona menos idónea, ¿no? Digamos, la mamá solicita, pero resulta que tenía un proceso de violencia contra los niños, ¿no? Entonces, por eso es que el juez tenía que determinar quién era el más idóneo. Actualmente, como la regla es la tenencia compartida, se va a determinar la forma de tenencia compartida. Es decir, el juez lo que tiene que evaluar es si va a ser tenencia compartida tal vez de tales días, ¿no? Sin embargo, existen excepciones que son que se solicite tenencias compartidas, pero el juez vea que la tenencia compartida no es idónea para el interés superior del niño. Entonces acá va a evaluar nuevamente qué cosa sería lo más idóneo para él, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, pues la tenencia compartida es una figura legal
que no se puede adaptar a todas las familias, ¿no? Hay familias donde los padres no se sobrellevan, o tienen demasiados conflictos, incluso conflictos de violencia, procesos de violencia, y acá pues la tenencia compartida no es viable, pero la regla es esa, entonces acá hay que invocar la excepción, que es la tenencia exclusiva. Ok, espero que sepan que es exclusiva o compartida porque estoy diciendo estos nombres sin antes haberlo aclarado, pero ya lo voy a aclarar ahora. La exclusiva es cuando el niño o la niña se va a quedar solamente con uno de los progenitores, ¿no? Uno de ellos va a vivir con el hijo o con la hija y el otro va a tener un régimen de visitas. Eso es la exclusiva. Y la compartida es cuando ambos conviven con el menor. Puede ser unos días con él, otros días con ella, puede ser también fines de semana con él, días de lunes a viernes con ella. Es una regla bastante llamativa porque se tiene que adecuar de manera que no perjudique al menor, porque imaginemos un niño que esté yendo vivo de lunes a miércoles en una casa y luego de jueves a domingo en otra casa. Eso también podría ser perjudicial para el menor. Por eso es que no siempre la tenencia compartida es lo mejor. Va a depender mucho, ¿no? Imaginemos que los padres viven súper lejos, uno en provincia y otro en Lima. Entonces aquí, pues la tenencia compartida es inviable, ¿no? Eso hay que tener en consideración cuando vemos estos procesos de tenencia. Escritos que son importantes, la demanda y la reconvención, ¿no? También podría ser la contestación, pero bueno, normalmente es reconvención porque se oponen o bueno, buscan que la tenencia exclusiva no sea para la parte que le está pidiendo, sino para la otra. Aspectos relevantes. Ya lo dije que la regla actualmente es dar la tenencia compartida, pero se puede solicitar la exclusiva, fundamentando por qué estoy solicitando que sea exclusiva. La tenencia no es algo inmodificable. Esto puede variar con el tiempo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que puede pasar, ¿no? Que en este momento lo mejor es que la mamá tenga los niños, pero eso puede cambiar con el tiempo. Puede ser que luego se tenga que solicitar la variación de la tenencia, ¿no? Se puede hacer. Se tiene que fundamentar, pero recordemos que en este tipo de procesos lo que se busca es el interés superior del niño. Por eso es que es variable. ¿Qué más? Este proceso se sigue en un juzgado de familia. ¿En qué juzgado? En el que corresponda al domicilio del menor, a la jurisdicción del domicilio del menor o la jurisdicción del domicilio del demandado. Siempre se recomienda que sea del menor para que las diligencias que se realicen, por ejemplo, la visita social, las audiencias, que muchas veces son presenciales en estos casos, pues se hagan cerca al menor. Pero si por estrategia ustedes creen que es mejor hacerlo en donde vive el demandado, se puede hacer ahí. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Que en casos excepcionales, otros familiares pueden pedir la tenencia. Más en un país como Perú, donde muchas veces los padres están ausentes, tanto papá como mamá. Entonces acá podría ser, ¿no? Que un abuelito termine pidiendo la tenencia, una abuelita termine pidiendo la tenencia, porque los padres no están presentes, por abandono, por violencia. Ojo que esto va a requerir acciones previas, va a requerir que haya un proceso de tal vez una denuncia por abandono o una denuncia por violencia, ¿no? Desprotección familiar, estas cosas. ¿Ya? Así que son excepciones a la regla. ¿Qué más? Por derecho, el papá o la mamá que no tiene la tenencia exclusiva, si es que se da la tenencia exclusiva, por derecho al otro padre o a la otra madre le va a corresponder un régimen de visitas, ¿ok? O sea, siempre tiene que haber contacto de los progenitores con el niño. Por eso es que el régimen de visitas también es importante. En este proceso sí se requiere abogado o abogada. Acá no se puede iniciar el proceso de manera gratuita, sí se pagan tasas, sí se paga abogado o abogada, porque pues acá hay más conocimientos técnicos que hay que abordar y que va a ser muy complicado si la parte lo lleva sin una defensa legal.
Diferencia de conceptos. Muy importante porque nuestro código confunde conceptos. Entonces, si uno se basa en el código, pues se va a confundir. Va a decir, ¿pero qué? Tenencia y patria potestad son lo mismo y no son lo mismo. La patria potestad es una institución jurídica del derecho de familia que implica todos los derechos y deberes que tienen los padres, papá y mamá, sobre sus hijos que son menores de edad, ¿no? Acá dentro de la patria potestad surge, por ejemplo, el derecho de alimentos, tenencia, visitas. Es como el, es como, digamos, imaginemos como un círculo de cúmulo de derechos y deberes. Dentro está la tenencia, el régimen de visitas, los alimentos. La tenencia es la institución jurídica que va a determinar con quién se va a quedar el niño, ¿no? Bajo el cuidado del progenitor papá o de la progenitora mamá, después de una separación, ¿no? Entonces, son figuras distintas. ¿Y por qué lo digo? Porque nuestro código, creo que lo puse por acá, o no lo puse, creo que no lo puse. Ya, acá, por ejemplo. Artículo 88 del Código de Niños y Adolescentes. El Código Civil también se confunde, ¿ok? Dice, los padres que no ejerzan la patria potestad tienen derecho a visitar a sus hijos. Acá, por ejemplo, el código está poniendo que no ejerzan la patria potestad y está poniendo patria potestad como si fuera tenencia, ¿no? Acá lo que debería decir es los padres que no ejerzan la tenencia tienen derecho a visitar a sus hijos. Este tipo de errores lo van a encontrar bastante en el código. Por eso es que es necesario precisar la diferencia de conceptos. Ya el código dice eso, pero el código se está refiriendo a tenencia, porque la patria potestad no es algo que se pueda eliminar, ¿no? La patria potestad es irrenunciable, intransmisible. No es que yo pueda decidir si soy mamá que le voy a pasar mi patria potestad a mi hermana. No, ¿por qué? Porque eso es algo que no se puede transmitir. Tampoco puedo renunciar a ser mamá. No, no puedo decir, ok, ya no quiero ser mamá, ya me cansé, voy a renunciar a esto. No se puede. Por eso es que la patria potestad es irrenunciable y no se extingue así nada más. ¿Cuándo se extingue? Cuando muere el niño o la niña, o cuando muere el papá o la mamá, o cuando se vuelve mayor de edad. Ahí es donde se extingue la patria potestad. ¿Se puede suspender? Sí, pero solo bajo una decisión judicial. Existe un proceso que se llama suspensión de patria potestad. ¿Cuándo se da? Por ejemplo, cuando cometen un delito contra los hijos, ¿no? Un intento tal vez de asesinato o negligencia, por desprotección familiar, ¿no? Podría suspenderse la patria potestad. Es difícil suspender la patria potestad, no es algo que se dé tan a la ligera. Por ende, extinguirla es mucho más difícil. Ya, pues extinción sería cuando hay algo muy grave, ¿no? Como los delitos. Entonces, no confundamos estos conceptos, por favor, ¿no? La tenencia es parte de los derechos que surgen de la patria potestad. Bien, entonces acá pues yo he puesto algunos artículos del código que son la variación de la tenencia, que sí se puede variar, es decir, por más que ya haya una tenencia judicial, se puede variar. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, existe esta clásica figura de la alienación parental, ¿no? Cuando uno de los padres le habla mal al hijo del otro padre sin fundamento, ¿no? Igual ustedes saben que los problemas de los padres no deberían llegar a los hijos, entonces a veces pasa, ¿no? Que empieza a generar un discurso en contra del otro progenitor y esto va a hacer que el niño ya no quiera relacionarse, ¿no? Entonces ahí pues esto podría ser una causal para solicitar la variación de la tenencia. ¿Qué más podría ser una causal para solicitar la variación? Cuando el padre o la madre que tiene el cuidado de los hijos no permite que el otro padre vea a los niños, ¿no? Acá pues está impidiendo el contacto y acá se puede utilizar esta figura, ¿ok? Y bueno, cuando no se respetan los acuerdos o conciliaciones extrajudiciales. Por ejemplo, si es que el padre tiene un régimen de visita todos los viernes de 4 a 6 o de 4 a 10 de la noche y la madre no le permite ver, eso puede ser una causal para variar la tenencia. Pero además también podría ser al revés,
¿qué pasaría si el padre tiene un régimen de visitas y nunca va a su régimen de visitas? Eso podría ser causal ya no de la variación de la tenencia, sino de la variación de la visita, ¿no? Reducir las visitas porque nunca va, más bien eso perjudica al niño emocionalmente, ¿no? Porque a veces el niño sí está esperando que llegue el progenitor. Entonces, todas estas decisiones se toman en base al interés superior del niño, porque recordemos que esto no es un derecho solo de los padres, sino que los niños o las niñas que están involucrados en el proceso se van a ver afectados. Existe la medida cautelar de tenencia provisional, es una medida cautelar que se pide en el proceso de tenencia, fundamentando el interés superior del niño y se hace cuando, por ejemplo, existe violencia y está en peligro la vida del niño, ¿no? Entonces acá, pues podemos pedir una tenencia provisional porque recordemos que un proceso de tenencia, pues puede durar hasta 2 años. Entonces, esperar 2 años para que se declare quién va a ser el que está al cuidado del niño o la niña es mucho. Entonces, por eso existe la figura de la tenencia provisional en casos de urgencia. ¿Ya? Acá pues se tiene que evaluar muchas cosas, ¿no? Tienen que fundamentar bien por qué están solicitando la tenencia provisional. Acá pues este es un escrito complejo porque realmente como es una excepción a la regla, tienen que de verdad argumentar que el juez tendría que tomar esta decisión. Y pues esto puede variarse, sí, puede que al final esta medida cautelar quede sin efecto, ¿no? Porque al final se demuestra que realmente no había un peligro. Y finalmente el régimen de visitas, pues como ya hemos visto, es el proceso que tiene como objetivo que el niño o la niña siga con una relación afectiva estable con el papá o la mamá, con el cual no se ve, ¿no? No se ve de manera continua. Entonces, la idea es no perder el contacto del hijo con el padre. Por eso es que existe el régimen de visitas, para proteger ese interés superior, ¿no? Acá el escrito de la demanda es súper importante. El régimen de visitas es como el alimento, los alimentos. Sabemos que sí o sí lo vamos a conseguir porque es un derecho, pero ¿qué tipo de pensión recibes? Lo define tu demanda, por ejemplo, ¿no? O todas las pruebas que tengas. Igualito al régimen de visita. ¿Qué tipo de régimen de visitas recibe el padre o el niño? Va a depender de cuánto argumentes en tu demanda. Porque pueden darte un régimen de visita súper mínimo, donde ves solamente 2 horas a la semana a tu hijo. Y eso no es lo que quieres. Entonces, para que sí se te dé un derecho idóneo, justo, tienes que argumentarlo, ¿no? Em, Básicamente es pues poner, ¿no? Que ha habido siempre contacto con el menor, ¿no? Con el hijo, la hija, que no tienes procesos de violencia, si es que no los tienes, que tienes las condiciones para llevártelo a tu casa, por ejemplo, si quieres visitas con externamiento, es decir, sacándolo de la casa, que en tu casa pues tú lo puedes cuidar tales fechas, ¿no? Tal vez yo pido sábados porque los sábados tengo descanso en mi trabajo y yo lo puedo cuidar a mi hijo. Ok, justificas todas esas cosas en tu demanda, ¿no? Ahora, sí existe algo que es muy curioso y se puede dar porque realmente en nuestro país estas cosas sí suceden, que el niño o la niña no quiera ver a su papá, no quiera verlo, porque puede ser por razones válidas de que el papá nunca estuvo presente y ahora de repente quiere aparecer y que el niño pues ya no tenga la confianza. Eso podría suceder, entonces, ¿qué va a pasar en estos casos? Pues el juez puede decidir no otorgar un régimen de visitas o otorgar un régimen de visitas muy limitado. Tipo, solamente van a hablar, tal vez primero vas a ir a su casa y con supervisión, ¿no? Podría ser. Entonces, esto puede definir mucho el tipo de régimen de visitas que tenga, porque recordemos que tanto en tenencia y con régimen de visitas se toma en consideración la opinión del niño. Eso es importante, porque no podemos obligar al niño, por ejemplo, a irse y sentirse incómodo con un padre con el que nunca estuvo. Entonces, también eso se evalúa, ¿ya? Pero todo se tiene que tomar en consideración, ya no solamente la opinión del niño, sino también otros factores. Otra cosa que deben saber en régimen de visitas es que los abuelos o abuelas o familiares cercanos también pueden solicitarlo de manera excepcional porque esto puede ser beneficioso para el niño, niña o adolescente.
¿no? Hay casos donde los niños, niñas siempre vivieron con sus abuelos y perder ese contacto más bien va a ser perder justamente esa relación afectiva estable. Entonces, acá también lo pueden solicitar ellos. Si es que hay antecedentes de violencia, el juez puede dictar visitas supervisadas. Y en caso de que el padre o madre no cumpla con estas visitas, como dije, se puede evaluar retirar estas visitas por el bienestar emocional del niño. Igual en este proceso se requiere abogado o abogada, ¿no? Y bueno, la regulación la van a encontrar en el Código de Niños y Adolescentes. Entonces, dicho sea eso, nos quedan 10 minutos que creo que, bueno, si es que hay preguntas, así pueden levantar su mano para darles pase. Me ayudas, Ryder, ahí, por favor. Si no, leemos pues las que están en el chat, algunas, porque hay demasiadas preguntas. Muy bien, muchas gracias, doctora Karin, y a cada uno de nuestros participantes que están en sala de clase. En este momento vamos a ir a la ronda de preguntas, pero como hice mención y la reitera también la doctora Karin, bueno, primero, tener cámaras activas, nombres completos. Segundo, ningún caso particular. Yo tengo este caso, doctora, me está sucediendo, mi cliente, no. La pregunta en general, por favor, estimados doctores y doctoras, sí, levantan su manito y les doy pase al audio. Si aún no te has matriculado a esta sesión de inversión, es de 20 soles. Tendría grabación, materiales de lectura y el certificado por el Ilustre Colegio de Abogados de Cañete. Muy bien. Tengo a Ángel, pero no tiene cámara prendida. Doctora, voy a dar lectura de algunas preguntas que han dejado por el chat y usted lo absuelve, ¿sí? Por favor, en estos momentos voy a dejar también el número de cuenta para los que desean matricularse. Ahí está el número de cuenta y me envían a través del WhatsApp, ¿sí? Al 935, ahí me envían su voucher, 20 soles el curso. Muy bien. Ya activó Juan Diego. Juan Diego, adelante, por favor. Una pregunta. Sé preciso. Gracias. Claro, ¿cómo está? Buenas noches, doctora. Tengo una consulta Buenas respecto al noches. tema de, buenas noches, respecto al tema de estudios superiores, ¿no? En el caso de que sea un mayor de edad que ya superó el límite permitido, que son los 18, 28 años que creo que dice el código, este puede solicitar para temas de maestría, o sea, posgrado. ¿Cubre realmente el tema de alimentos o es una limitación respecto al tema de la regla que dice el código? Eso es todo. Gracias, Juan Diego. Sí se puede solicitar para estudios de maestría, pero tiene que cumplir en el rango de edad. Si ya pasó los 28, no es posible, ya el código lo dice. Entonces, lo puede solicitar antes de esa edad, incluso para estos estudios de maestría, pero tomando en consideración que es hasta los 28 años. Gracias. Pasemos a la siguiente. Muy bien, muchas gracias, doctora. Miguel Ángel, muy buenas noches. Una pregunta. Ahí puedes activar tu audio. Bienvenido. Miguel Ángel, nuevamente te doy pase al audio. Bienvenido. ¿Me escuchan? Sí, Hola. adelante. Profesora, felicitarla primero por su exposición. Una pregunta. Nos habló de la alienación parental y me preocupa porque hasta lo que yo quería saber, ¿qué valor tiene para la legislación este tipo de alienación? ¿Es válido alegarla como que el niño está alienado? ¿Científicamente está validada esa prueba? Gracias. Gracias. Bueno, este es un término que se utiliza mucho ya, no en el código, sino que se utiliza más en la práctica, ¿no? La alienación parental. En sí, no es, puede ser alienación o puede ser otro término el que utilices, pero el código dice, ¿no? Que cuando un padre esté utilizando su custodia para hablar o destruir la imagen del otro progenitor de manera continua, permanente, es ahí donde se puede solicitar la variación de la tenencia, ¿no? Entonces, tanto tal vez no sea basarnos en el término de alienación parental, que de hecho es un término que se está cuestionando en otros países, ¿no? Que no es el término correcto. Entonces, sino más basarnos en el otro padre, el padre que está teniendo la custodia, está perjudicando, está dañando la imagen del otro sin que esto sea, digamos, algo válido. ¿Cuándo sería válido? Tal vez si el padre pues realmente
trató de cometer un delito contra el niño, ¿no? Ahí ni siquiera se le debería mencionar, tal vez, pero ya el niño lo vivió, entonces ahí podría decirse que es válido. Pero si no, el niño no debería haberse involucrado en estos temas, ¿no? Entonces no debería tener conocimiento. ¿Y cómo se determina si esto estaba haciendo el padre? A través de las pericias, ¿no? Por ejemplo, cuando el psicólogo o la psicóloga evalúa, ve que el discurso del niño no coincide con su edad, ¿no? Como que empieza a decir palabras que probablemente a él no le surgieron, sino le surgieron del lado de la madre o del lado del padre, ¿no? Entonces, acá es donde podemos decir, eso es la prueba para solicitar una variación de la tenencia, ¿no? Igual todo esto va a tener que ser acompañado de una evaluación psicológica. Muy bien, Esa muchas sería la gracias, respuesta. doctora. Doy pase a Eloy. Adelante, Eloy, una pregunta. Gracias. Doctora, buenas noches. Muy buena exposición, interesante a la vez, doctora Karim. Quisiera hacerle la siguiente consulta. Digamos, en caso de que exista padres violentos y son de manera continua y tienen denuncias policiales que la madre realizó, en ese caso se puede solicitar como pretensión accesoria, digamos, la tenencia exclusiva en la demanda de alimentos. Ah, ya, a ver, la demanda de alimentos no puede tener una pretensión de tenencia, ¿ya? Es un proceso diferente. Alimentos solo pide alimentos. Pero cuando yo estoy hablando de tenencia, si es que no quedó claro, si bien nuestro código dice que la regla es tenencia compartida, sí pueden solicitar tenencia exclusiva. De hecho, en la sumilla pueden poner demanda de tenencia exclusiva. Como ustedes no se están yendo por la regla, van a tener que justificar por qué quieren la tenencia exclusiva. Y ahí es donde tendrían que poner en los fundamentos de hecho, ayudándose de sus medios probatorios, que existen denuncias de violencia, que existen antecedentes, ¿no? Entonces, no es que porque ahora el código diga en su artículo que la regla es tenencia compartida, ya no exista la tenencia exclusiva. No, sí existe, pero hay que fundamentar por qué la solicitamos, ¿no? Incluso poner en la sumilla demanda de tenencia, no, sino demanda de tenencia exclusiva, porque ya nos estamos basando en la excepción. Esa sería la respuesta. Muy bien, muchas gracias, doctora Karim. ¿Alguna pregunta adicional? Nos dice Flores. En el caso de alimentos, cuando el menor y la madre fallece, ¿hay una liquidación quien cobra esta? Gracias, doctora. ¿Quién cobra la liquidación? Ah, Sí. ya, ok. Cuando hay una liquidación, un proceso que ya estaba pendiente, ¿no? Se puede demandar a los parientes, ¿no? Es que si es que murió y no pagó este monto, no hay a quien cobrárselo, a menos que tenga, por ejemplo, propiedades, ¿no? A las cuales se puedan cubrir ese monto. Pero si fallece sin pagar los alimentos, lamentablemente también ahí fallece la deuda, ¿no? Como digo, a menos que existan de dónde cobrarlas. Lo que podría pasar es que la parte que se queda con el hijo, ya sea la abuela, porque me has dicho que ha muerto papá y mamá, podría solicitar los alimentos a los parientes, ¿no? A los abuelos, a los otros abuelos o a los hermanos del demandado, ¿no? Entonces, eso podría hacerse de manera muy excepcional, porque también puede ser que ellos no tengan los recursos, entonces no es una regla, ¿no? Lamentablemente, si es que fallece sin pagar la liquidación y no hay de dónde cobrarla, se muere la deuda. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Normalmente esa es la pregunta, a ver, perdón. Ya, no, dice Euberto. Procede que una madre teniendo sentencia de alimentos y régimen de visitas cuando pase los 60 o 65 años lo demande por alimentos. Gracias, doctora. Vuelvo a reiterar la pregunta. ¿Cómo? Sí, Procede por favor. que, procede que una madre teniendo sentencia de alimentos, es decir, a su favor, presumo, y régimen de visitas cuando pase los 60 o 65 años lo demande por alimentos. Presumo que una persona que tiene 60 años, un adulto mayor, puede demandar por alimentos a sus hijos. Gracias, doctora. Ok, yo entendí otra cosa, pero a ver, a la pregunta, ¿no? Si es que tienes 65, puedes demandar alimentos.
sí a tus hijos, ¿no? Que son mayores de edad y justificar tu estado de necesidad. Tal vez por ahí la pregunta era porque el padre nunca pasó tal vez la pensión, ¿no? Hubo una sentencia y nunca cumplió con la demanda. Ahí, por ejemplo, eso se puede utilizar como un argumento al momento de contestar la demanda de alimentos del padre mayor de edad, ¿no? O sea, del padre que está como adulto mayor. Se puede justificar, ¿no? Que no se va a pasar una pensión por tal razón. Sí podría servir. Si es que esa era la pregunta, porque no se entendió muy bien del todo. Sí, doctora, Gracias. muchísimas gracias. Nos dice un participante, doctora, una consulta. ¿Cuáles son los requisitos para anexar en la demanda de tenencia? Ya, ¿cuáles son lo que debemos anexar en la tenencia? Es aparte de la copia de DNI, partidas de nacimiento, ¿no? Que acreditan la afiliación, es, por ejemplo, pruebas que nos generen convicción de que eres la persona idónea para tener en custodia a tus hijos. ¿Qué pruebas serían? Que siempre viviste con ellos es una prueba, ¿no? ¿Cómo pruebo eso? Tal vez con los recibos o con las declaraciones del colegio, ¿no? Donde pones ahí las direcciones. Ese es un tipo de pruebas. Las libretas de notas suelen adjuntarse en estos procesos porque las libretas de notas acreditan que el niño pues está llevando estudios de manera idónea, le va bien, ¿no? ¿Qué más? También podrías adjuntar pericias psicológicas que has realizado, bueno, perdón, informes psicológicos que has realizado de manera privada. También podrías solicitar pruebas en contra, ¿no? De como que la otra persona, por ejemplo, es alcohólica, no sé. Entonces, no es una persona idónea para cuidar al niño. Ya. Que cómo pruebo eso, ya tú ves, ¿no? De acuerdo a tu caso en concreto. ¿Qué más puedo poner, ¿no? De pruebas? Declaraciones de testigos también podrían servir, ¿no? Depende de cuán dificultoso es tu caso, ¿no? Hay casos que son bien complejos, que realmente no sabemos quién será la persona más idónea y tú si quieres lucharte la tenencia exclusiva, pues ahí la mayoría vas a tener que optar por poner la mayoría de pruebas que tengas, ¿no? Pero si es un proceso donde, por ejemplo, mamá siempre estuvo con sus hijos, siempre vivió con sus hijos, el padre estuvo ausente. Acá no hay tanta dificultad porque las pruebas simplemente van a ser acreditar que siempre tú estuviste a cargo. Incluso si hay un proceso de alimentos, eso también es una prueba, ¿no? Porque ¿qué es un proceso de alimentos? Es la prueba idónea de que el padre no estuvo haciéndose responsable de su obligación alimentaria. Y eso también es una prueba, ¿no? Entonces, esas cositas nos podrían servir en la tenencia. No existe una regla de cuántos medios probatorios necesites, pero si como no existe, te recomiendo poner todos los que creas necesarios. Esa sería la respuesta. Muchas gracias, doctora. A ver, ¿alguna pregunta adicional? Creo que hasta allí tenemos, a ver si alguna pregunta relacionada al tema. Ah, nos dice Fidel, doctora, ¿la demanda de alimentos ante el juzgado de paz letrado se puede acumular con tenencia? Gracias. Gracias. Ya lo habíamos mencionado porque alguien preguntó, pero está bueno aclararlo. No se puede. Alimentos no se puede acumular con tenencia porque son procesos que tienen plazos distintos. Alimento debería resolverse en 3 meses. Tenencia puede durar un año. Entonces, por eso es que no se acumula, ¿ok? Alimentos se sigue en el paz letrado y tenencia se sigue en el juzgado de familia. Alimentos no requiere abogado, ni siquiera se paga tasas, tenencia sí. Son procesos totalmente distintos, así que hay que llevarlos de manera diferenciada. Esa es la respuesta. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta que no haya respondido la doctora? Ah, doctora, nos dice Edinson, si los menores deciden vivir con el demandado por alimentos, ¿el demandado puede solicitar el cese de la pensión? Gracias. Sí, porque recordemos que tanto la tenencia, los alimentos, las visitas, todos estos derechos son variables. Si pasaba alimentos, pero luego se vienen a vivir conmigo y yo cubro todo, ya no hay razón de seguir pasando los alimentos. Entonces tengo que pedir la exoneración argumentando eso, ¿no? Tienes que colocar en tus fundamentos de hecho que los niños han vuelto a tu casa o bueno, han ido después de tiempo y
también probar que realmente estás viviendo con ellos, ¿no? Esa sería la respuesta.